patrona. Eso es así. Hermano, y vamos a dar un aplauso a todos, vamos a ponernos de pie a dar un aplauso a este grupo completo, que verdaderamente se empeñaron en ese día tan especial. Hay más testimonios, posiblemente después el pastor va a seguir llamándolos, porque fueron una experiencia muy linda, hermano. Y le doy gracias a todos por esa cooperación que nos dieron. Dios les bendiga. Quiero decirles que pronto para enero, se va a dar un curso de capellanía, que creo que muchos de los que están aquí deben de cogerlo. Es una bendición poder, porque hoy en día se hace un poquito difícil, incluso a nosotros los pastores algunas veces hasta nos niegan entrar a los hospitales, aunque vamos con nuestras credenciales y todo, pero cuando tenemos cuando somos capellanes, pues ya la cosa es distinta. Y necesitamos gente que trabaje. En uno de los testimonios hay una parte donde dijeron que hay personas que en realidad están en los hospitales solitarios, no tienen quien les visite. Y como le dije ahorita, estar atormentado en una incertidumbre si uno va a salir bien o no va a salir mal. Hay gente que está allí con pánico, con miedo tremendo de que le vaya a suceder algo, de no salir. Yo me acuerdo en una ocasión que mi propia mamá me dijo, estaba en el hospital y me dijo, tengo miedo. Y yo sé que eso pasa. Hay veces cuando uno tiene un dolorcito o algo o algo que uno cree, porque la mente vuela y te dice, es esto, es lo otro, es cáncer. Y eso lo que hace es que infunde temor. Y así hay mucha gente, pero aparte de eso que es tan malo, estar solitario, que nadie lo vaya a visitar, porque hay mucha gente que nadie los va a visitar. Hay gente que muere en los hospitales y no hay ni gente ni que los venga a reclamar. Y usted llegar de buena voluntad. Mira, aquí dieron testimonio algunos hermanos que ellos decían, me tocaba orar y yo no sabía ni qué orar. Pero Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón y aunque tú le pongas las manos y digas una oración que a lo mejor Dios te va a dar palabra en ese momento, la cuestión es servir. Y esto tiene un gran galardón delante de Dios y recompensa aquí en la tierra. Porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Yo quiero alertar a todo el mundo, esto es para todos en la iglesia, no es para algunos, es para todo aquel que quiera servir. Cuando vaya a ver la otra salida, pues apúntese y váyase. Y mientras más vayan, mejor todavía. Porque en el día de ayer se quedó medio hospital, ¿verdad? Que no se pudo cubrir. Pero mientras más vayan, y cuando Él les enseñe cómo ir, cómo conducirse en el hospital, para que así sea de bendición, que el hospital se sienta bien de que vino una iglesia, pero vinieron en orden, y vinieron a bendecir, no vinieron a desordenar ni a hacer de la suya. Amén. Una de las cosas que me gustó que dijo Miguel fue que le gustó la obediencia del grupo. Hay que aprender a someterse. Cuando uno se somete y uno dice, bueno, yo voy a seguir al líder, al que esté dirigiendo, vamos a hacer lo que él dice, eso es bueno. Amén. Amén. Tenemos que aprender eso. Pues quiero darle las gracias a todos ustedes. Eso a mí me causa mucha satisfacción verlos trabajar. Y eso no se queda en el aire. Dios recompensa todo lo que usted hace para Él. Y yo sé que cada uno de ustedes tendrá su recompensa. ¿Ok? Bueno, ¿están listos para la palabra de Dios en esta mañana? Pues vamos, coja su Biblia en su mano, póngase de pie. Vamos a continuar uno de los mensajes que hablamos los otros días y tengo en mi corazón volver otra vez a repetir muchas cositas que es necesario que algunos oigan que no estuvieron ese día, que yo sé que no estuvieron ahí. Pero diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse. Y vamos a buscar en Santiago, capítulo 3.
Santiago capítulo 3. Y vamos a continuar hablando sobre el poder de la lengua, el poder de tus palabras. Porque muchos hermanos ignoran el poder que hay en sus palabras. Y mucha gente está viviendo lo que constantemente habla. Y yo he oído personas que han oído esta clase de mensajes y dicen, pero eso yo nunca lo he oído, eso es una doctrina nueva. No es una doctrina nueva, lo único que pasa es que no leíste la Biblia y te percataste que eso estaba ahí. Pero la Biblia tiene que hablar mucho sobre nuestro pensar, también tiene mucho que hablar de nuestro hablar. Y hay personas que constantemente su vocabulario es contrario a las Escrituras. Y eso acarrea maldición sobre su vida. Con la boca nosotros bendecimos o maldecimos. Y estuvimos viendo la semana pasada la higuera que Jesús le dijo, nadie coma fruto de ti. Y la higuera comenzó a secarse desde la raíz. Y al otro día Pedro le dijo a Jesús, mira la higuera que maldijiste. ¿Me puede subir un poquito el micrófono? Que esto me oigo como un poquito. Le dijo, mira la higuera que maldijiste, se ha secado desde la raíz. Sin embargo, yo le dije, vimos en la palabra de Dios que en ningún momento Jesús le dijo a la higuera, maldita sea. Él no le dijo eso. ¿Y por qué Pedro dijo que Jesús la había maldecido? Porque la higuera fue creada para dar fruto, y cuando tú dices algo contrario a lo que Dios creó, fuera de la naturaleza de lo que Dios creó, cualquier cosa, pues tú estás maldiciendo, aunque no digas maldito sea. ¿Cuánto me entienden? La higuera fue creada para dar fruto. Decir que nadie coma fruto de ti es una maldición porque ella fue creada para dar fruto. Pues está diciendo algo contrario a la naturaleza de la mata o del árbol. Y así, de esa misma manera, nosotros maldecimos nuestras vidas cuando hablamos contrario a lo que Dios enseña. Y muchos cristianos tienen una lengua que constantemente se están maldiciendo porque siempre están hablando, en vez de hablar la palabra de Dios, la palabra dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pues hablan todo lo que ven, todo lo que sienten, todo lo que palpan. Si sienten un dolor, empiezan a hablar de enfermedad. Hay gente que siempre está hablando de sus enfermedades. Siempre está diciendo mi enfermedad tal, y después lo dicen de esa manera. Mi enfermedad es esta, mía, 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 mía. Y aunque usted no lo crea, usted se está enlazando con los dichos de su boca. Porque usted debe estar diciendo lo que Dios dice, que por sus heridas fuiste sanado, estás hablando de tus enfermedades. Claro, si vas al doctor no le vas a decir, yo estoy aquí porque por sus heridas yo fui sanado. Eso usted tiene que decirle los síntomas y todo eso, pero lo que te estoy diciendo en tu diario vivir, hay gente que siempre está con la misma cantaleta, que si mi diabetes, que si mi esto, que si... Y usted cada día se enlaza más con lo que está diciendo. Y la palabra es bien clara en cuanto a eso. Parte de tu futuro está en el poder de tu lengua. Lo que tú constantemente estás hablando, eso se va a dar en tu vida, porque eso es lo que tú estás creyendo. Jesús enseñó y dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo sé lo que hay en tu corazón, estando un rato contigo hablando, sé lo que hay en tu corazón porque va a salir por tu boca. ¿Sí o no? Y hay gente que siempre está hablando de una manera pesimista y siempre está hablando de una manera negativa, total, sí, pero a todos le buscan algo negativo. Que cuando tú acabas de hablar con ellos es como que te drenan, como que te dejan vacío, te dejan atribulado. Porque sus palabras no edifican. Una de las cosas que enseña la Escritura es que nuestras palabras edifiquen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los que oyen. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero hay mucha gente que siempre tiene mucha palabra negativa en su boca.
Y no estoy hablando de hablar malo. Se supone que ningún cristiano hable malo si tiene su mente renovada. Yo a veces veo personas que dicen ser cristianos, que tienen hasta años en el Señor y todavía tienen un vocabulario mundano y hablan hasta palabras obscenas y malas. Yo dudo de que sean cristianos, porque o nunca leen las escrituras o lo que viven es una religión. Porque uno de los procesos del cristianismo es la renovación del entendimiento, y si uno renueva el entendimiento, renueva también su lenguaje. Pero tenemos muchos cristianos sentados en la iglesia que tienen todavía un basurero en la mente. Sus mentes no han sido renovadas. Son salvos, no se van, como dicen por ahí, de chiripa se van para el cielo. Yo no dudo de su salvación, que hayan nacido de nuevo, pero no tienen mente renovada. Y yo comprendo eso porque yo estuve en una iglesia por un año que solamente lo que se daban eran sermones y regaños nada más. Nunca se me enseñaba por la palabra cómo desarrollar mi vida espiritual, cómo ser espiritual. Solamente era de que ten cuidado, no vayas allá, no vayas acá, no te cortes el pelo, no te pintes, no te pongas esto, todas esas boberías que nada te contribuyen para que tú te edifiques y seas un cristiano verdadero. Sin embargo, encontraba una de bochinche, y celos y contienda, aunque en algunos en su apariencia parecían santos, pero en su conducta parecían diablos. Porque siempre estaban hablando unos de los otros y peleando unos con los otros. Pero la Biblia nos enseña que uno de los procesos, después de tú nacer de nuevo, tú tienes que renovar tu manera de pensar. Y ¿cómo la vas a renovar? Aquí están los pensamientos de Dios. Sustituyendo tus pensamientos mundanos y tu viejo hombre por lo que dice aquí, la palabra de Dios. Una de las cosas que enseña la Escritura es que si tú quieres amar la vida y tener días buenos, búsquelo un momentito para que lo vean, Primera de Pedro, después vamos a leerlo donde le dije, deje su dedito ahí, con el otro dedito, tiene 5 dedos en la mano, ¿verdad? Pues puede buscar 5 escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 10. Oye, los aires están trabajando. Yo siento calor y están los dos prendidos. Cosa más grande. Ok. Ustedes están respirando mucho. Dejen de respirar, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 10. ¿Qué dice ahí? Porque el que quiere amar la vida y ver días, ¿qué? Buenos. Ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. Quiere decir que tu futuro depende de lo que tú hablas ahora. La palabra dice bien claro, tal es el pensamiento del hombre, tal es. Tú eres lo que tú piensas. Amén. Nosotros tenemos que comprender que el mero hecho de ser cristiano, las cosas no se van a dar así. Nosotros necesitamos educación, y educación cristiana, y aprender lo que la palabra nos enseña para nosotros podernos desarrollar, y tenemos que bregar con nuestra mente. No podemos ser cristianos con mente mundana, y tenemos muchos cristianos sentados en la iglesia con mente mundana, piensan conforme al mundo, no conforme a Dios. Y todos lo filtran conforme a su pensamiento mundano. Y no renuevan su mente. Y al no renovar su mente no puede renovar tampoco su lenguaje. Y vuelvo y le digo, no estoy hablando de decir palabras malas, estoy hablando de decir cosas que contradicen lo que Dios dice. La palabra es un espejo donde tú te puedes ver. Y todo lo que Dios dice de ti, tú tienes que repetirlo. Aunque tú lo sientas o no lo sientas. Amén. La mayoría de los cristianos no dicen lo que Dios dice de ellos. Usted le pregunta a muchos cristianos por la calle, ¿qué tú eres? Yo soy un pecador. Ah, tú eres un pecador, pero tú no eres cristiano. Sí, pero soy un pecador.
salvado por gracia. Y dije, no, yo soy salvado por gracia, pero yo era pecador, ahora soy justo. Ahora he sido justificado. Y la palabra me ve como justo. Por eso es que dice, y tú le preguntas a esa misma persona, ¿verdad que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? Sí. ¿Y tú eres justo? No. Pues tú estás fastidiado. Tú tienes una confusión en tu mente bien tremenda. Tú nunca podrás lograr ser lo que tú no crees que tú eres. Repito, tú nunca podrás llegar a ser lo que tú no crees que tú eres. Primero tienes que creer que lo eres y caminar hacia eso. Por eso es que tu mente tiene que ser renovada. Todas las epístolas y todo, están dirigidas a los santos. Pues tú le preguntas a un hermano, ¿usted es santo? No, yo soy pecador. Pero la Biblia está dirigida a los santos. ¿Tú no aceptaste a Jesucristo? Sí. ¿Eres santo? No, soy pecador. ¿Eres justo? No, soy pecador. Pues conviértete entonces. Yo he ido a iglesia que hasta el pastor le ha dicho eso y digo, pues usted necesita convertirse juntamente con la iglesia. Porque usted no sabe dónde está parado. Usted en Cristo es una nueva criatura, dígalo. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Yo soy una persona hecha nueva. Yo soy santo. Lo que no soy es perfecto. Pero la gente confunde que creen que ser santo es ser perfecto. No. Si usted fuera perfecto, es mejor que se vaya para el cielo antes que se dañe aquí abajo. Ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos camino a la perfección, pero ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Dios nos ve santos. Y la palabra santo, primeramente, hay que buscar el significado de la palabra. La palabra santo es que usted ha sido separado para Dios. Usted es propiedad de Dios. Usted le pertenece a Dios. Y eso es bueno nosotros saberlo. El diablo nada tiene en mí. Yo pertenezco a Dios. O sea, Jesús fue nuestro ejemplo. Y Jesús hablaba de él como debía de hablar. Él decía, yo soy el que soy, yo soy la luz del mundo. ¿Sí o no? Y Él nos dijo a nosotros que nosotros éramos la luz del mundo. Él decía, yo soy el camino. Y Él en una ocasión él dijo, por ahí anda el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Y usted tiene que hablar de la misma manera. ¿Sabe lo que están oyendo cristianos? Siempre están pidiendo oración. Ore por mí que tengo malicia. ¿Qué es eso? ¿Dónde diablo tú aprendiste eso? Ahí mismo el diablo lo enseñó. Eso nos lo enseñó la religión. Y cuando estoy hablando de la religión, estoy hablando también de la religión pentecostal. Porque existe una religión pentecostal. No se crea que por decir esta iglesia es pentecostal tiene la verdad. No, no es así. Hay iglesias pentecostales que están graves, que lo que les queda es el costal, han perdido el pente. Están graves. La gente tiene unas mentes cayucas, gente que la han encerrado en no vaya, no guste, no te ponga, no vaya, no guste, no te ponga. Eso es lo único que saben. No saben quiénes son en Cristo. Y si tú no conoces quién tú eres en Cristo, tú no puedes vivir verdaderamente la libertad con la cual Cristo te hizo libre. La libertad tú tienes que primero conocerla. La palabra lo dice bien claro. Y conoceréis la verdad. Y esa verdad conocida te hace libre. Pero una verdad no conocida, aunque tú hables verdad, si no la conoces, no te hace libre. De nada te sirve. Hello. Usted tiene que hablar su libertad. La palabra dice en Salmo 107, verso 2, búscalo un momentito, dice, díganlo. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos de la potestad del enemigo. Díganlo. Yo soy libre. El diablo no tiene nada en mí. Yo tengo autoridad sobre él.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ese es nuestro lenguaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún alma forjada contra mí prospera. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. Los otros días pusieron en Facebook, a alguien se le ocurrió hablar y poner que si la palabra de fe, la super fe. Yo escribí, lo único que yo escribí fue, yo prefiero tener super fe que tener super incredulidad. Eso de super fe lo sacó Jimmy Swaggart para tirarle a algunos ministros que predicaban fe. Y lo que es super fe es la enseñanza de que tú creas lo que Dios dice de ti. Que tú repitas lo que Dios dice de ti. Pero como no están acostumbrados a eso, están acostumbrados a decir lo que sienten, lo que padecen, lo que ven, pues lo vieron como una nueva doctrina y vino Jimmy Swaggart y le puso una etiqueta de que eso es super fe. Pues casi todos los de la super fe todavía están parados y mira cómo él cayó reventado. ¿Cómo va a ser pecado, va a ser erróneo tú creer lo que Dios dice en la palabra? Y tú repetir lo que Dios dice. Y tú creer lo que Dios dice. Por eso le llamaron super fe. Entonces esta gente tiene una fe extrema. Bueno, si tú me quieres acusar a mí de que yo tengo una fe extrema de lo que Dios dice, pues acúsame, pero le voy a seguir creyendo a Dios, no te voy a creer a ti. Sigue tú con tu religión y que te lleve el diablo. Las religiones no edifican, las religiones no salvan. Jesucristo es el que salva, el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Y del Evangelio han hecho religión. Vidas rutinarias repitiendo lo mismo sin sentido. El Evangelio no es condenación. Yo oí mucha condenación y todavía usted pone la radio y usted oye mucha condenación. Que si te cortaste el pelo no te va, que si esto no te va, que si esto no te va. Y entonces ¿qué voy a hacer? El día que esté en la iglesia, Dios quiera que el rastro venga cuando estoy en la iglesia, porque si estoy en casa viendo televisión, pues me quedo. Una incertidumbre tremenda, la salvación la ponían en un hilito. Y todo era malo. Si Jesús viene y estás en la playa, te quedaste. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Sin embargo, ellos dicen, no, porque eso es del mundo. Pero tu lenguaje es del mundo, eso es peor. El rechazo que tú sientes por los cristianos que no creen como tú, pues es peor. Porque yo me crié en una iglesia donde la única iglesia que era salva era esa. Los bautistas se los lleva el diablo, los metodistas los lleva el diablo. Bueno, y le voy a decir el nombre, Movimiento Misionero Mundial. Y ellos dije, pues Jesucristo viene por el Movimiento Misionero Mundial. Las asambleas de Dios se las llevó el diablo, los defensores de la fe se las llevó el diablo. Así era que nos ministraban a nosotros. Y por cualquier cosita, usted se queda. Y toda la condenación. Entonces, cuando te ministran mucha condenación, eso debilita tu fe. Eso te aparta de Dios. Tú no sientes confianza con un Dios. Cuando necesitas de Él, en vez de correr hacia Él, corres hacia alguien que te ayude, que sea intercesor. Se supone que no sea así. Cada uno de ustedes tiene la libertad de entrar al lugar santísimo personalmente. Usted no necesita un intercesor. Dios oye su oración. Pero cuando usted está lleno de condenación, usted no se atreve a orar, usted manda a otro, porque cree que Dios no le va a oír a usted. ¿Es verdad o no es verdad? Hay gente que se acostumbra a eso. Oren por mí, pero si Dios te oye a ti. Mi trabajo aquí es enseñarte a ti de que Dios está atento a tus oraciones. Si tú eres justo, Él está atento a la oración de lo que, de los justos. Su oído está atento. Pero es que yo ayer hice una cosa que, pues pide perdón y para adelante. Hello. Mire, lo peor del mundo es estar en la iglesia
bajo un espíritu de condenación. Eso es lo peor del mundo que le puede pasar a una persona. Se convierte en más desgraciado que lo que él estaba cuando estaba allá afuera. Porque lo peor que hay es una condenación espiritual. Que usted se sienta que usted no tiene confianza de poder creerle a Dios. Porque usted está basando su fe en sus obras, no en las obras de Él. Amén. Si yo voy a pensar que Dios me va a oír cuando yo esté andando en perfección, me voy a fastidiar. Porque eso le va a costar mucho trabajo, a mí especialmente. Y nunca voy a tener fe para acercarme a Él. Amén. Ahora, Él está atento a mis oraciones, aún con todas mis debilidades, aún con todas mis fallas. Hello. Él está atento a mis oraciones. Pero esto es terrible. Y yo viví eso por un tiempo. Y yo sé lo que es condenación. Y usted va a encontrar un sinnúmero de personas allá afuera que una vez fueron y hoy no te visitan una iglesia. ¿Por qué? Porque nada más lo que le cayeron fue encima con condenación. Y dije, bueno, si ¿quién diablo va a vivir esta vida? Mejor me voy para el mundo. Pues, y como que ya estoy fastidiado, en la iglesia estoy fastidiado, pues me voy para el mundo allá, a darle riendas a la carne ahí. Como quiera, sentado en la iglesia, cada rato me están diciendo que me quedo. Que vale estar en la iglesia y por cualquier cosita me quedo. Si no vine jueves me quedo. Si yo fuera Dios los dejaba, pero Él... La cuestión es que yo no soy Dios. Yo a todos los que no vienen el jueves yo los dejaría, pero Dios es tan bueno. Le den gracias a Dios que el pastor no... ¿Verdad? Que yo no soy Dios. Yo tengo menos misericordia que Dios, déjame decirte, yo lo sé. Si fuera por mí, ya la tierra hubiese abierto y 2 o 3 ustedes estuviesen enterrados hace rato. Pero Dios es paciente. Y nosotros debemos aprender a confiar en Él, aunque le fallamos, Él sigue permaneciendo justo. Su justicia no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él es. Amén. Pero pastor, entonces usted quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana. No, eso no es lo que yo quiero decir. Pero si tropiezas en el camino, no te quedes enñangotado, levántate y sigue hacia adelante. Hello. Porque hay gente que tú sabes, se dicen, pero usted está dando licencia para que la gente haga lo que le da la gana. No, porque cuando tú llegas a amar a Dios por lo que eres, a ti no te dan deseo de ofenderlo. Y si en un momento lo ofendes, te sientes mal y te arrepientes. ¿Ok? Se supone que nosotros le sirvamos a Dios por amor a Él, no porque le tengamos miedo, no por el rapto, que si me deja, que si no me deja. No, nuestra relación debe ser con Él, debe ser de una relación pura, una relación de amor, no de miedo, no de como verlo como el padre allá engreñado que se levantó esta mañana, parece que enojado. Eso no es Dios. Dicho está de paso, nadie ha visto a Dios, no, usted puede dejar ya por las caricaturas esas que lo ponen con una barba blanca así. El único ejemplo que tenemos de Dios es Jesús. Y dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Ok, pero volvamos otra vez al mensaje que como que me desvié, parece que alguien necesitaba oír eso. Nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos un alma poderosa detrás de los dientes. Y algunas veces la usamos para maldecirnos, para tronchar nuestra vida y la de otros. Porque la palabra dice que hay palabras que son como golpes de espada, que hieren. ¿Ok? Hay palabras que hieren a otros y hay palabras que nos hieren a nosotros mismos, que nos tronchan nuestro futuro, que no nos dejan desarrollarnos espiritualmente. Porque constantemente estamos hablando lo que el diablo quiere que hablemos y no lo que Dios quiere que tú hables.
Y lo que le cité es Salmos 107, verso 2, dice, dígalo los redimidos de Jehová, tu redención tiene que ser hablada. Alguien me preguntó por internet que yo quería decir con hablar mi redención. Es hablar todo lo que Cristo hizo por ti, todo lo que compró para ti, todo el beneficio que adquiriste por el sacrificio de Él. Fuiste libertado de la potestad de las tinieblas. Pues háblalo, yo soy libre de la potestad de las tinieblas. El diablo no tiene nada en mí. Pero ver cristianos que pidiendo oración, que siempre están que malicias, tú lo que tienes es una condenación encima, no son malicias. Ay, ore por mí, que tengo una malicia, que si el diablo me está dando duro, pues dale para atrás. ¿Qué estás haciendo? Pero como no tienen con qué darle para atrás, porque no se le ha enseñado. Tú tienes una lengua, con eso eso es una espada que tú le das para atrás. Él te dice una cosa y tú le contestas con la palabra. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús fue tentado y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esto se convierta en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Escrito está. Esa es la manera de nosotros pelear. Pero hay gente que se ponen de acuerdo con lo que el diablo dice. El diablo te dice cualquier cosa negativa en la mente y tú te pones de acuerdo con él. Ay, sí, yo creo que es cáncer. Ay, sí, me duele. En mi familia todos padecen de esto. Yo creo que a mí también. Y por ahí te condicionas. Y cuando vienes a ver, te lleva el diablo. Que si esto será una maldición generacional, esa es otra. Una maldición. A mí que me importa las maldiciones generacionales. Yo soy nueva criatura en Cristo. Soy redimido de toda maldición. Hey, Cristo se hizo maldición por mí. Él fue mi sustituto. Llevo toda mi maldición. Por lo tanto, yo no tengo que acomodarme a eso. Yo rechazo en el nombre de Jesús cualquier maldición generacional que hay en mi familia. Pero hoy tenemos a cristianos buscando su descendencia. A mí que me importa lo que hizo mi tatarabuelo. Yo soy una nueva criatura y eso se rompió. Pero tienen a los cristianos. Yo oí una vez unas hermanas que estaban en computadora buscando su árbol. Eso mismo. Gracias. Genealógico. Ni que para saber por qué. Yo lo que tengo que buscar es solamente un árbol. Jesucristo. Ese es mi árbol. Ahí es donde está mi descendencia. ¿Ah? Pero es lamentable. Vamos a buscar en Santiago. Se le dije, oye, pero usted se me desobedece. Santiago, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Ok. 3, verso 1 en adelante. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor que. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón que. Quiere decir que para nosotros irnos perfeccionando tenemos que alinear nuestras palabras. Mientras más alineamos nuestra palabra, más nos perfeccionamos. ¿Ok? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, este es varón perfecto, capaz también de refrenar ¿qué? Todo su cuerpo. Tú sabes que hay, y esto no se sientan mal conmigo los que tienen un par de libritas de más, pero hay algunos que tienen un par de libritas de más porque siempre están hablando de su gordura. Mira, me están 800 dardos. Siento como que me están, como que dañé el mensaje. No, pero es verdad, es verdad. Hay gente que siempre te dice, estoy gorda, tengo chicho, tengo esto, tengo lo otro, y todo esto por medio peso. Déjese de estar hablando de su gordura. Y haga algo. Hello. Cambia la visión.
Hágase una meta. No me digas que es imposible, no. Imposible está la imposibilidad está en tu mente. Porque si otros lo han hecho, ¿por qué usted no lo puede hacer? Mientras hayan testigos que puedan lograr una cosa, usted lo puede lograr. Otra cosa es que usted no quiera. Otra cosa es que tú tengas una mente negativa. ¿Sí o no? Yo veo de acá rato por ahí personas que tenían peso de más y ahora están flaquitos. Ahora tuvieron que fortalecer ¿qué? Su mente. Primero que todo, porque tú, hasta aunque lo hayas hecho con una dieta, para tú meterte en una dieta y llevarla como debe ser, tú tienes que tener una mente, una voluntad fortalecida. Pero hay gente que no fortalece su voluntad. Deja que su voluntad haga lo que le dé la gana. Es que yo no puedo. La palabra no puedes no debe estar en tu vocabulario cuando se tratan de esas cosas. Si usaras esa palabra, tú sabes, la palabra no es negativa. ¿Ok? Y la palabra sí, en ciertos casos, puede ser negativa para tu vida. Decirle no a esto y decirle no a lo otro, eso es positivo. Decirle sí a todo lo que la carne te dicta, eso sí es negativo. Eso es según del cristal, ¿con qué? Por lo tanto, si otras personas pueden, yo puedo. Tienes que condicionar tu mente. Si aquel lo logró, yo también lo puedo lograr. Yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si aquel lo logró, yo lo puedo lograr. Ahora, para usted, yo voy a intentar, yo voy a ver. Yo voy a ver que pasarán los días y los años y seguir igual. ¿Es verdad? Hay algunas veces que hay gente que piensa en una dieta y dice, hoy voy a una desobediencia hoy. Esa desobediencia lleva a otra y se convierte en uno desobediente. Bueno, vamos a salir de ahí que yo veo como que no tengo mucha aceptación en el día de hoy. Como que me metí en un campo, pero no, mire, le estoy diciendo una verdad que a gente no le gusta, pero está bien, vamos, perdón. Ok. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir aquí. Acuérdense que acabamos de leer, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de también refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Para que qué? ¿Cuántos aquí han corrido caballo? ¿Cuántos aquí eran cuatreros de caserío? Yo también. Y nosotros con el freno pues guiamos el caballo para donde queríamos que fuera. A pelo, sí. Y hay algunos que nosotros le decíamos boquiduros, que usted trataba de frenarlo y ellos seguían para adelante, hacían lo que le da la gana. Y así hay algunos hermanos que son boquiduros. Usted trata de guiarlo por un lado y ellos cogen por donde le da la gana. Ok, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigir así todo su ¿qué? Todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas ¿con qué? Con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Fíjate hasta dónde lo está llevando, porque nuestra vida también depende de lo que nosotros constantemente hablamos. Eso guía el curso de nuestra vida. Por eso es que te dice, si quieres ver días buenos, pues refrena tu lengua. Porque lo que tú siembras hoy con tu boca, eso lo vas a tener en el futuro. Mucha gente está viviendo hoy lo que constantemente han hablado. Por eso el diablo quisiera que tú hablaras cosas negativas de ti mismo. Yo no sirvo, yo no puedo, yo soy bruto. ¿Oído esas palabras? Yo no sirvo para eso, sin haberlo intentado tan siquiera. Yo no nací para eso.
yo soy feo, yo soy fea. Deja que el espejo te lo diga, pero no se lo crea. Y yo te voy a decir una cosa. Yo, con la experiencia de la vida que he tenido, y yo estoy seguro que usted también va a coincidir conmigo, no hay gente fea. Hay gente difícil de mirar, pero no hay gente fea. Porque yo he visto gente, mi hermano, que en realidad, mire mi hermano, hay que ponerse espejuelos humados para poderlos mirar. Y sin embargo, han tenido éxito en la vida. Se han buscado tremendos pollos. Sí. ¿Usted no ha visto un feocio con una lindísima? Si no, vos compre la Bella y la Bestia. ¿Verdad? Igual, viceversa. Hombres elegantes y guapos, así como yo. Digo, yo tengo que hablar positivo de mí mismo. ¿Qué pasó? Voy a decir lo contrario. Le estoy enseñando una cosa y voy a decir lo contrario. No, yo he visto hombres guapos con mujeres que no voy a decir lo que es. Eso depende mucho de la actitud mental que tiene cada persona. ¿Oyeron? Eso es una realidad. Si tú puedes ser la persona más bella del mundo, pero si tu actitud es negativa. Y yo he conocido personas. He conocido muchachas, una en particular que siempre me viene a la mente, una muchacha con unos ojos preciosos, bonita, pero el diablo logró meterle en la cabeza de que era fea. Y así mismo ella actuaba, ella siempre estaba deprimida, siendo bonita. Porque el diablo, si logra tomar tu mente y meterte un pensamiento tenaz en tu mente, te puede destruir tu futuro, tu vida y todo. Y él lo sabe. Por eso la palabra te enseña, renueva tu mente. Mírate en el espejo de la palabra, cree lo que Dios dice de ti. Amén, aunque no lo sientas, tú no andas por los sentidos, tú andas por lo que crees. Amén. Si Dios te da valor, pues dátelo tú también. No, pero que en mi casa me criaron y siempre me decían que yo era el patito feo o la oveja negra. Pues renueva tu mente, ya tú no estás en tu casa. Tira eso, mira, al fondo del mar. Yo soy una nueva criatura, mírate como una nueva creación en Cristo. Amén. Tus cosas viejas ya pasaron. No te estés anclando en tu pasado. Hay gente que vive anclado en el pasado y siempre andan justificando. Y viene el psicólogo y le dice, tú eres así porque en tu casa te criaron así. Sí, a ti desde chiquito te decían imbécil, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Pues eso es lo que tú vienes gastando. Por eso es que tú eres así. Pues a mí qué me importa lo que decían de mí. Yo lo que tengo que ver es lo que Dios dice de mí ahora. Amén. Lo que Dios dice ahora es lo que importa, no es lo que me dijeron. No te estés anclando en tu pasado, ni justificando lo que estás viviendo en el presente con tu pasado. No, tu pasado déjalo allá atrás. Mírate en el espejo de la palabra y dije así mismito, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice en su palabra que puedo hacer. Basta. Eso es lo que tiene que hacer. El psicólogo te va a justificar lo que eres por tu pasado. Pues no le hagas caso a tu psicólogo. Hazle caso a la palabra de Dios. Ese debe ser tu psicólogo. ¿Ok? Vamos otra vez aquí. ¿Dónde nos quedamos? ¿En cuál? 4. Mira también las naves que... A eso ya lo leímos. ¿Vamos para el 5? Ok. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso está hablando de tu vida, eso está hablando de tu futuro. Hay veces que hay gente que dice, pero ¿y por qué me está pasando esto? Por lo que has estado diciendo toda tu vida. Ahorita le mencioné a mi mamá que una vez cuando estaba, me llamó antes de entrar en una operación, tengo miedo. ¿Sabes qué? Se murió. Se murió. La operaron de la rodilla, que no tenía que ver nada con eso. Pues se murió. El miedo es todo lo contrario a la confianza y a la fe. Si tú tienes miedo de que algo te ha de suceder, tienes un 99% de que te suceda. Job dijo, lo que me temía me ha sobrevenido. Por eso cada vez que usted tiene miedo de que algo, usted tiene que ir en contra de eso. Porque si usted se pone de acuerdo con eso, eso alimenta su incredulidad, su temor. Una de las cosas que se ha comprobado es que la gente cuando teme, los vasos sanguíneos, aún las venas se contraen. Y por eso es que vienen los infartos en muchas ocasiones. Porque el miedo causa todo eso. Te desata la adrenalina por todo tu ser. Y la Biblia te lo enseña, claro, por nada, diga por nada. Por nada estéis afanosos. ¿Sabes? Yo deben hacer una versión nueva. Y la palabra afanoso se traduciría, ¿qué palabra usted le buscaría? Que es una palabra moderna que siempre están, estrés, eso mismo. Por nada estés estrésico. Debería decir la versión moderna, porque esa es la palabra que han usado para afanar. La gente se afana, se atribula. Tú sabes, tú fuiste creado para vivir un día a la vez, no 2 días, no un mes, no un año. Hay gente que quiere vivir una semana completa y se pasan cantando, ¿qué será de mí? Necesito saber. No, esa es otra, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? De aquí una semana. Y hay gente que vive el año completo, hay gente que trata de vivir en un solo día la vida completa. ¿Qué será de mi futuro? Y se atribula. No, vive hoy. Vive el día de hoy. Jesús te lo dijo bien claro. Cada día tiene su propio ¿qué? Afán. Por lo tanto, no te afanes por el día de mañana. Vive el de hoy. Porque si tratas de vivir 2 o 3 días a la vez, tú no estás capacitado para eso. Es más, tú no estás es como aquel que se sobrecarga. La palabra dice, echa toda ansiedad y toda carga ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Nosotros no estamos creados para tener preocupaciones. La preocupación a nosotros nos hace daño. Emocionalmente y físicamente. Si tú te cargas, tú sabes, hay algunas veces que hay hermanos que quisieran cargarme. Me dicen, pastor, aquí tiene mi problema, llévelo usted. No me venga a mí contra. Yo te enseño a cómo contraer, pero ¿cómo tú me lo vas a echar a mí? La palabra no dice ir y echar toda ansiedad sobre el pastor. No. Eso es lo que hace la gente. Echar toda ansiedad sobre el pastor, echarle las cargas. Llévale todos tus problemas y para que él no pueda dormir pensando cómo te los vas a resolver. Eso no es mi trabajo. Yo te enseño a cómo vivir la vida. Ahora, tú vívela. Si el diablo se mete a tu casa, tú échalo. Si te está metiendo malos pensamientos, tú repréndelo. Para eso te enseño. Lo que pasa es que a la iglesia se le ha enseñado todo lo contrario, a depender de los hombres o del ungido o de aquel. No. Yo te voy a enseñar a tú depender de Dios, a creerle a Dios, a creer lo que Él dice de ti, a enseñarte el poder que tú posees, porque tú posees poder. La iglesia es poderosa, lo que pasa es que no creen el poder que tiene y andan pidiendo poder.
La iglesia es el cuerpo más poderoso que hay. Que pasa es que no usan sus poderes. No creen en ellos. Creen en que aquel lo tiene, aquel otro lo tiene, pero yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque evalúan su vida conforme a sus errores, a sus debilidades, a sus flaquezas, a su falta de perfección. Así es que ellos se valoran. Y no debe ser así. Hello. Pero la gente, es raro cuando alguien me llama a la casa para decirme, lo llamo para compartir con usted una bendición tremenda. Es raro cuando llaman a uno para eso. Cuando llaman es porque hay un problema. Pastor, hay un problema. Ore. Y algunas veces tengo la tentación de decirle, ¿y tú vas a orar o estás viendo televisión? Sí, porque no me puede venir a echar las cargas a mí. ¿Hello? La Biblia no enseña eso. Ir a echarle todas las cargas al pastor. No. Entonces cuando están bendecidos, no llaman al pastor. Tengo una bendición y la quiero compartir con ustedes. ¿Es monetaria? No, es... Ah, bendito. Las bendiciones monetarias no me llaman para eso. Pero cuando tienen un problema, pastor, ahora no me vengan con pastor, ahora no lo voy a llamar más. Ese no es mi propósito. Mi propósito es que usted crezca. Mientras usted es niño, yo le doy quick, pero después no le voy a dar quick. Voy a decir, vaya a la nevera, sírvase y hágalo usted. Porque si no le hago un daño. Lo mantengo bebé todo el tiempo. Hay gente que tiene 30 años en el evangelio y todavía son unos bebés. Hello. Pidiendo quick. Dame quick. Búscame agua. Vaya a la nevera y búsquelo usted. Usted lo hace con los nenes chiquitos, pero ya llega un momento que búsquelo usted y empieza usted a darle responsabilidad y botar la basura. ¿Sí o no? Si usted siempre lo hace todo y tienen ya 19 años y usted está en el mismo sonsonete, nene, ¿quiere cuite? ¿Se puede buscar? Ay, bendito sea Dios. Cuando ese muchacho se case, que pobre mujer que se case con él. Ok, ¿dónde nos quedamos? Vamos al 6. No, que aquel me está diciendo que me quedan 5 minutos. Yo empecé ahora mismo. La lengua es un fuego, un mundo de qué? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el ¿qué? El cuerpo. Oiga eso, contamina todo el cuerpo. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando usted habla negativo, cuando usted habla, siempre empieza a hablar debilidad, enfermedad, eso contamina su cuerpo. ¿Oyó? La palabra dice, diga el débil. Eso no es algo que yo me lo inventé. La Biblia lo dice, diga el débil, fuerte soy. Porque cuando usted dice fuerte soy, aunque usted esté débil, eso fortalece su mente y su mente gobierna su cuerpo. Yo puedo hacer una prueba con ustedes. Usted piense ahora que tiene sueño, que está cansado, que está débil, para que usted vea cómo usted o sea, hasta se chojea en la. ¿Ah? Estoy cansado, me siento débil. Ay. La mente te gobierna el cuerpo. Fíjate cómo es la cosa. Pues porque se ríe, yo no le voy a hacer nada. Vamos a suponer que esta hermana tiene una presión bien tremenda porque le falta un peso. Y está ahí oprimida porque le falta un peso para resolver un problema. Y está oprimida ahí. Y tan pronto yo, un peso, porque la cantidad no puede subir de ahí. Sí. Tan pronto yo vengo y le digo, hermana, aquí tiene. Ya se le fue la presión.
No, vamos a suponer que fuera verdad que no un peso, sino que necesitaba miles de dólares o algo para está oprimida, está débil, está ahí que no quiere saber, lo que quiere es dormir. Búsqueme una cama, una almohada, se mete bajo la almohada. Cuando la gente está deprimida, ¿sabes qué? Apágame la luz, no quiero saber de nada. El teléfono, dile que no estoy a nadie, no quiero saber. Eso es una opresión, ya tú sabes. Pero tan pronto aparece la solución, instantáneamente todo cambia. Se va la depresión, préndeme la luz, préndeme música que voy a... ¡Ay, qué chévere! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Ay, qué bendición! ¿Dónde estaba la presión? En su mente. En su mente. Y el peso le cambió la mente. Me lo debe, no te creas. Es la verdad, no podemos cambiar de una manera de pensar de un momento a otro, solamente con una acción nada más. ¿Pero sabes lo que pudiste haber hecho? Pudiste haber estado regocijándote en medio de toda la situación y no permitiendo que tu mente gobernara todo tu ser. Pero como no hacemos ese ejercicio, se nos hace más fácil dejándonos llevar por la corriente. Ay, ¿y cómo yo voy a resolver este problema? Mira, a mí me vienen algunas veces unos problemas que si yo me pongo a darle casco, me tiro del primer escalón de la escalera de casa. ¿Sí? Pensaba que me iba a tirar de un edificio, ¿no? Un escaloncito nada más, ¿sabes? Pero es verdad. Por eso es que tú tienes que fortalecer tu voluntad, tú tienes que fortalecer tu mente. Mientras más tú te fortaleces tu mente con la palabra de Dios, tú puedes estar alrededor de circunstancias negativas y tú permanecer firme, controlando todas tus emociones. Pero cuando no haces ese ejercicio, te pasa como cualquier hijo de vecino. Porque no tienes una confianza desarrollada, no tienes una fe desarrollada en la palabra de Dios. Amén. Ok. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y controla todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la ¿qué? Y ella misma es inflamada ¿por qué? Por el infierno. Pero no se vaya muy lejos. Porque toda la naturaleza de bestia y ave y de serpiente y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí la gente dice, ¿tú ves? Pero es que estamos justificados. No está justificado. Con ella bendecimos ¿a quién? Bendecimos a Dios y al Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y ¿qué? Y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si te dice que no debe ser así, es porque se puede lograr. Pero no se puede lograr si no tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, ¿dónde la vas a encontrar? En su palabra. Con la boca hay gente que bendice, hay gente que maldice. Maldicen a sus semejantes, maldicen su propia vida. Cada vez que tú le dices a un niño, tú eres un cero a la izquierda, tú eres bruto, tú no tienes inteligencia, tú lo estás maldiciendo. Eso puede condicionar su vida, su carácter para toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, 7, 8 años, que yo bailaba en la Bellonera, cuando me ponían ahí los discos de Cheo Feliciano. Y había personas que me decían, este va a ser un titerito. Y yo lo oía.
Y aunque no comprendía bien lo que me estaban diciendo, pero eso se grabó en mi mente, yo voy a ser un titerito. ¿Y sabes lo que fui? Un titerito. Pero ya no soy titerito, ¿viste? Pero nosotros condicionamos a los niños desde pequeños. Este niño es esto, este niño es esto, este niño es esto otro, este niño es esto. Igual las esposas con los esposos, que pasan profiriendo palabras negativas. Pues entonces, ¿cómo tú vas a querer sembrar cosas negativas y cosechar cosas buenas? ¿Ah? Si tú te pasas criticando a tu cónyuge y diciéndole tú no sirves para esto, tú no sirves para otro, pues enséñale si tú eres tan sabio. Dígame ahora. ¿O están confundidos? ¿Sí o no? Si tú no estás dispuesto a enseñarle, pues tampoco estés dispuesto a criticarle. ¿Ok? Enséñale con amor, no con dictadura. Tú sabes que a mí muchas mujeres se han quejado de que los hombres siempre están comparándolas a ellas con la mamá. Mi mamá hacía, pues cásate con tu madre. Tú te casaste conmigo, no con tu mamá. Al igual, si es a la inversa. Es la verdad, porque yo he oído, el marido mío siempre me está diciendo, mi mamá hacía las cosas así, mi mamá no quemaba el ajo, pues vete con tu mamá. Ajá, yo junda, pero mira Pero esas cosas, aunque usted no lo crea, eso maldice el hogar. ¿Ok? La gente que llega a la casa y siempre están diciendo, aquí no se puede vivir, aquí no se puede vivir. Pues mira, cada día no se va a poder vivir. Entonces no se dan cuenta que lo que está gobernando todo lo que está a su alrededor es su manera de pensar y su manera de hablar. Y vamos a seguir porque nada más me quedé en la introducción. Pero yo creo, bien importante, de que usted corrija su lenguaje. No hable más de sus depresiones, hable de su libertad. ¿Ah? No hable más de su tristeza, hable de su gozo, de alegría. Empieza a cantar, el gozo del Señor es mi fortaleza. En vez de estar diciendo, ay, me siento atribulado, pastor, siga orando por mí, que estoy atribulado. Ah, sí, voy a vigilar por ti también, y ayunar y todo, me voy a meter un ayuno de 7 días por ti. Ahora digo yo, no me mandes a hacer a mí lo que te corresponde a ti, ni mandes a Dios a hacer lo que a ti te corresponde. ¿Ah? Hay veces que nosotros le decimos, Dios, quita esto, y el Señor le dice, no, quítalo tú. No, quítalo tú. Yo te ayudo cuando tú unas todo tu esfuerzo y tu voluntad en lograrlo. Ahí yo te doy la fortaleza para lograrlo. Pero mientras me lo esté echando a mí nada más, no, para eso usted tiene un libro de instrucciones. Y una vez estaba en Sears y llegó un hombre con una grabadora de DVD. Y le dijo así, yo estaba hablando con la persona que lo atendió, y entonces llegó con la caja abierta. Eso no sirve, eso no me funcionó. Y el hombre le dijo, ¿cómo que no le funcionó? ¿Usted lo instaló bien? Yo creo que sí, pero eso no funciona, es una porquería. Y yo, ay Dios, ¿tú sabes que hay gente que son así? Y la persona le dijo, mire, usted leyó las instrucciones. Así mismo se quedaron, lo mismo que están haciendo ustedes, mirándome. Y él le dijo, si usted lee las instrucciones, le va a funcionar. Pero si usted quiere montarlo ahí a la baqueta, como usted cree que es, pues no le va a funcionar. Lea las instrucciones. Y si usted no lee las instrucciones de su vida, usted siempre va a estar diciendo que eso no trabaja,
No se puede creer. Por eso es que hay tantos cristianos que han llegado a creer que la Biblia no se puede creer. Y entonces cuando uno quiere creer en ella, dicen, pues eso es súper fe. Porque no se puede ser tan fanático. La Biblia hay que cogerla de lejito. Y no le estoy mintiendo. Yo he oído gente hablar de esa manera. Que uno no puede ser muy fanático, uno no puede leer mucho la Biblia, porque antes le decían a los católicos que leía mucho la Biblia se volvía loco. Era para que no la leyeran y encontraran la verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces le dan la misa en latín para que no entendieran un comino. No, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Y este libro nos fue dejado a nosotros para que lo leyéramos. Porque aquí están nuestras instrucciones de vida. Tú quieres tener buena vida, tú quieres tener días buenos, tú quieres tener una vida de libertad, una vida de paz. Lee. Cree lo que dice ahí y vas a obtener lo que dice aquí. Amén. Vamos a estar puestos de pie, estírese ahí. Yo creo que hay que bajarle la temperatura a estos aires, hay que averiguar, porque la verdad que yo siento calor. No está frío. Están los dos prendidos, que no se puede. Hay que chequear eso.